tengo un mensaje que está basado en un libro muy cortico, es una cartica del Nuevo Testamento, inclusive a nivel de cómo se vino a configurar los libros que fueron incluidos dentro de este compendio, ¿no? Que es lo que la Biblia significa, compendio de libros, libros sagrados, evidentemente libros inspirados por Dios, libros que Dios ha querido que nosotros tuviésemos hoy día para que nos sirvan para trazar pautas, para revelarnos el corazón de Dios, para nosotros entender los planes y los propósitos de Dios. Muchos dicen, ¿no?, que el libro de Filemón, que lo pueden ir buscando en el Nuevo Testamento, porque es tan cortico, es apenas un capítulo, tiene 25 versículos, es una carta sumamente personal. Digan conmigo, sumamente personal. Es una carta que realmente cuando usted la lee es una carta íntima. Se ve que la intención de Pablo a lo mejor no era que se leyese el domingo que viene en la iglesia para que todos escuchen y se aprovechen. Es una carta personal de Pablo a Filemón, pero no obstante, ha sido incluida dentro de este compendio de libros, porque honestamente tiene un contenido con respecto al tema de perdón y restauración extraordinario. Yo creo que todos estamos conscientes que uno de los temas centrales a la fe, ¿no?, y a la palabra de Dios es el tema del perdón. ¿Cuántos están conmigo? Cuán difícil es, a pesar de que de tapa a tapa se nos habla mucho acerca del perdonar y los frutos que hay del perdón, sobre todo la reconciliación, la restauración, sea el perdón vertical para con Dios o sea el perdón horizontal para con el prójimo, el potencial de restauración, de reconciliación es bárbaro, hermanos. Sin embargo, cuán torpes nos convertimos nosotros los que hemos venido a acercarnos a la cruz de Cristo en entender su valor. Y con qué frecuencia nosotros nos reservamos el extenderle perdón a otras personas. Con qué frecuencia nosotros albergamos esos sentimientos, los sentiments, ¿no?, de frustración, de dolor, de revancha, de lo que fuese, de indignación, para con el otro, hermanos. Y la palabra de Dios es rica en invitarnos a que nosotros perdonemos. Si me acompañan ahí en Filemón, si lo encontraron, lo voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Esta carta ultra personal de parte del apóstol Pablo, ¿no?, a este hombre llamado Filemón, hablando de una persona que ambos tenían en común en sus vidas, que se llamaba Onésimo. Dice así la palabra de Dios. Dice: yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero en la lucha, y la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Una introducción a la carta sumamente común para el apóstol Pablo, con la excepción, digamos, de la carta a los Gálatas, que es una carta de látigo, porque había una frustración en Pablo de cómo estos hermanos del área de Galacia habían venido a la fe, se habían logrado desprender de todas las tradiciones, las costumbres del judaísmo. Sin embargo, entre las notas que él escribe a los Gálatas, él dice: yo me sorprendo sobremanera cuán rápido ustedes se han vuelto, ¿no?, a sus viejas enseñanzas. O sea, ¿quién les ha predicado un evangelio distinto? O sea, ¿qué fue lo que se les metió? O sea, ustedes iban tan bien y ahora han tomado un giro para mal.
Es una carta sumamente interesante, motivo de estudio y de lectura de parte de ustedes para otro momento, el libro de Gálatas. Pero esta introducción es sumamente común. Como Pablo, que se declara en prisión, porque cuando escribía esta carta, como muchas de las cartas que escribió el apóstol Pablo, lo hizo desde una cárcel. ¿Cuántos están conmigo? Cuán difícil, inclusive la carta de los filipenses se conoce como la carta del gozo, ¿no? Porque él enfatiza muchas veces, regocíjense, otras veces les digo, gócense. O sea, y uno dice, pero qué ánimo el del apóstol Pablo, porque en medio de una celda con grillos en las manos y en los pies, aquí él está con todo este ánimo, invitándonos a que nos regocijemos en el Señor. Otra vez os digo, regocíjanse. El paréntesis que me gustaría enfatizar allí es: tus circunstancias no deben de determinar tu gozo. Lo que tú estés pasando en este momento, por delicado, por grave, por difícil de entender, no debe de afectar de tal modo que te robe tu gozo, que te robe tu paz, que robe o haga palidecer tu confianza en el Señor. Y yo digo también, o sea, si Pablo hubiese estado libre, out and about, que ustedes saben que no es como ir a un aeropuerto y sentarse a la espera del abordaje, o sea, tan organizado que es hoy viajar de un lugar a otro, con lo difícil que era para él recorrer toda esa región en esos entonces, con todos los peligros y las incertidumbres que rodeaba el andar a pie. Si hubiese estado él out and about, quién sabe si no hubiese dispuesto del tiempo que tuvo para, en la presencia del Señor, escribir todo el contenido que logró escribir y que hoy nos beneficia siendo parte de la palabra de Dios. Porque tú no sabes lo que el Señor esté haciendo, inspirando en tu vida, en medio de tu dolor, en medio de tus circunstancias, en medio de las injusticias. Algo está haciendo Dios allí que va a trascender el aquí, el ahora, el mañana, el pasado, y puede traer un fruto sumamente bueno y deseado a largo plazo. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Y aquí estaba el apóstol Pablo en una posición incómoda, sin embargo, siendo instrumento en las manos de Dios. Porque como se dice, a veces podemos estar tras los garrotes de una celda, pero estar más libre que mucha gente. Y aquí estaba el apóstol Pablo, aún en su momento gris, estaba haciendo luz y sal y propagando el evangelio, que pensaban que encarcelándolo lo iban a detener. Y here we are, 2025 años después, o sea, la palabra de Dios viva y corriendo por doquier, que es parte de una oración o un pedido que tuvo Pablo en una ocasión, donde él decía: yo quiero que ustedes oren por mí para que la palabra de Dios corra. Esa tiene que ser, hermanos, la oración de nosotros, sus hijos, la iglesia, que la palabra de Dios corra. Ahora, ¿sabes tú cómo va a correr? ¿Ustedes creen que la palabra de Dios tiene pies? O sea, así con unos tenis Nike puestos ahí que, dale, corre, vamos, va. Corre a través de tu vida. Tú eres que impulsas la palabra de Dios para que llegue a nuevos oídos, para que llegue a nuevos corazones. Si tú no hablas, la palabra de Dios no corre. Si tú no vas, la palabra de Dios no corre. Si tú no das, si no cooperas, la palabra de Dios no corre. Tú eres el protagonista para que la palabra de Dios corra. Como decía el apóstol Pedro en una de sus cartas, nosotros somos, tú y yo somos epístolas vivas, cartas vivas. Dile al que está a tu lado, tú eres una carta viva. ¿Qué están leyendo los demás cuando te escuchan? Cuando te miran, cuando están en tu presencia, ¿qué pueden leer de parte tuya? Que tú eres un hijo de Dios, que tú eres una hija de Dios, que tú eres un representante del Señor, porque nosotros somos
cartas vivas. Nosotros somos quienes portamos la gloria de Dios y el mensaje de parte de Dios. Aquí está el apóstol Pablo, acompañado en momentos por Timoteo, que era un colaborador de él, a quien él le escribió un par de cartas también en el Nuevo Testamento, primera y segunda de Timoteo. Está dirigiendo la palabra a Filemón y saluda a algunas personas que están allí con Filemón. Habla inclusive de una iglesia que se reunía en su casa. Y déjenme decirles, haciendo un paréntesis promocional, nuestros grupos de vida son pequeñas iglesias. Nuestros grupos de vida son pequeñas concentraciones de personas que nos juntamos en el amor del Señor, sea en este salón, sea en el patio de una casa, en la sala de una casa, debajo de una mata de mango, donde quiera que 2 o 3 se reúnen en su nombre. Allí está la iglesia, hermanos. De modo tal que cuando tú vayas a tu grupo de pareja, de damas, de hombres o de jóvenes esta semana, tú estás uniéndote a la iglesia, porque la iglesia no es un gentío de personas. La iglesia son 2 o 3. Tú eres la iglesia, tú eres una representación, tú eres una tarjeta de presentación de la iglesia, donde quiera que tú estás. Y entonces comienza estas notas en el versículo 4. Dice: Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Una cosa que vemos aquí evidentemente es que Pablo oraba con frecuencia. Cada vez que oro, o sea, era un hábito de él, era una costumbre de él, sacar tiempos para orar. Y hago el paréntesis y te pregunto a ti, ¿cómo está tu inversión de oración? Que no tiene que ser ultra religioso en el sentido de que como digamos algunas culturas y religiones que tiran una sabanita y te acuestas y que te inclinas. O sea, no tiene que ser los ademanes de la antigua iglesia tradicional, a donde muchos de nosotros nos criamos, ¿no? Que era un aeróbico buenísimo. Arrodíllate, párate. Y era un ejercicio. Ahora salude, yo te llamo en el amor del Señor. O sea, era un ejercicio de posturas corporales. Pero como siempre decimos, si orar es hablar con Dios, tú puedes hablar con Dios bajo cualquier circunstancia. Es muy bueno si uno se puede apartar, como es el ejemplo digamos, del mismo Señor o de Daniel en el Antiguo Testamento, que se apartaba. Daniel se iba a su aposento y abría la ventana que daba hacia Jerusalén. Y allí, fuera del bullicio del día a día y de su rol como un ministro de Estado en el imperio en el cual él servía, ahí buscaba unos minutos en la presencia de Dios. Y Daniel lo hacía 3 veces al día. De ahí no hay que hacer un decreto. El que no ora 3 veces al día no está haciendo la oración como lo manda Dios. No. O sea, porque no hay ningún lugar en la Biblia donde nos dice que hay que orar 3 veces al día. Como tampoco dice que hay que comer 3 veces al día. Aunque muchos comemos 5, pero está bien, es otro tema. Necesitamos, hermanos, sacar un tiempo para estar en la presencia de Dios. O sea cuando despiertes, sea cuando vayas a acostar, sea en un break del trabajo, sea mientras estés manejando hacia o desde el trabajo. En cualquier momento, hermanos, tú puedes hacer un alto, un time out. Y decir: Señor, me presento aquí estoy, Señor. Mira esto, mira aquello, gracias por esto, gracias por aquello, necesito esto, necesito aquello. Y hacer silencio, como decimos, ¿no? Para escuchar la voz de Dios, porque no es solamente de aquí para allá, sino, Señor, en medio de mi bombardeo de peticiones, que usualmente son peticiones y no acciones de gracias. Y el modelo de oración es que se puede pedir, pero también hay que agradecer. Y somos muy buenos pidiendo y el agradecimiento cero. Entonces, balancear eso en nuestras vidas. Aquí está Pablo en su práctica de oración. Él dice: cada vez que pienso en ti,
cada vez que tú vienes a mi corazón, que también nos denota que no siempre estaba orando por Filemón, ¿no? Y ya quisiera, hay personas que son sumamente estructuradas. Tenemos un ministerio de intercesión por el cual mi esposo y yo agradecemos muchísimo, que son muy buenos llevando un inventario de motivos de oración. Y los puedo ver revisando, ¿no?, los motivos de oración y elevando oración y haciendo oración por los motivos de oración. Qué bueno es cuando podemos de manera regular tomar en cuenta esta situación, esta persona, esta pareja, esta circunstancia. Pero Pablo, cuando pensaba en Filemón, oraba por Filemón. Y cuando oraba por Filemón, daba gracias a Dios por su vida. Dice, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor. O sea, Filemón had two things going for him. O sea, una, que su fe estaba creciendo cada día. O sea, su deseo de conocer más a Dios, de buscar de Dios, de atrincherarse con Dios. Pero también dice aquí, y tu amor por todo el pueblo de Dios. Que de eso se trata, mis amados. Lo que nosotros queremos promover como creyentes y como esta casa de fe local, que cada casa tendrá su misión y su valor de lo que quiere underline en su diario vivir. Nosotros queremos amar a Dios y amar a la gente. Nosotros queremos todos los días enamorarnos más de Dios, depender más de Dios. Y a la vez que hay una expresión horizontal hacia los demás, hacia el prójimo, de ese amor. Pablo dice, yo me gozo sobremanera porque yo sigo oyendo que tu amor por el Señor va en aumento y tu expresión de amor para con la gente va en aumento también. ¿Qué están escuchando los demás de ti? ¿Qué de ti? ¿Qué se está dando en tu vida en materia de tu amor a Dios y de tu amor al prójimo? Decía Pablo, versículo 6, pido a Dios que pongas en práctica, porque si no ponemos en práctica lo que entendemos y conocemos aquí, no estamos en nada, hermanos. Entonces, dice él, que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermanos, esa es nuestra misión de vida cuando nos acercamos al Señor. Que aquellos que nos enteramos, aquellos que entendemos, aquellos que comprendemos, lo podamos vivir, lo podamos poner en práctica. Porque ¿de qué nos vale poder citar algo y no vivirlo, no ponerlo en práctica? Y Pablo algunos cuando estudian esta carta, dicen, Pablo es sumamente sabio en su abordaje de Filemón. He butters him up, dicen algunos, ¿no? O sea, como que le unta mantequilla, o sea, le comienza a preparar el corazón, lo ablanda, ¿no? Para entonces darle un tiro a quemarropa con lo que era su intención de escribirle en esta carta. Pero yo no lo creo así necesariamente. Yo creo que Pablo es muy sabio en su comunicación, porque como siempre decimos, hay que saber qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo. Y él es bueno por lo usual, aunque yo tengo mis quejitas del apóstol Pablo, pero él por lo usual, o sea, es muy bueno, o sea, haciendo puente de entendimiento con el oyente. Y él está aquí diciendo en el versículo 7, hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. No sabemos, no podemos más que especular a veces, porque no tenemos todos los ins and outs, los detalles de qué había acontecido alrededor de la vida de Filemón. Pero Pablo está diciendo en otras palabras, mira, a mí me trae mucha alegría, mucho contentamiento la manera en que tu bondad, o sea, la tendencia a hacerle el bien a los demás que hay en ti, Filemón, como en otras ocasiones
reanimó el corazón del pueblo de Dios. Parece que este Filemón tenía un corazón muy para con la gente. Digamos, lo que a veces nosotros en círculos pastorales llamamos un corazón pastoral, genuinamente preocupado por el bienestar del otro. Y este Filemón hizo cosas, intervino en circunstancias, arrojó luz, dio perspectiva, levantó espejos, ahuyentó el desánimo y pudo guardar el corazón de muchos que formaban parte de la familia de la fe del pueblo de Dios en circunstancias donde quién sabe cómo hubiese terminado esos escenarios si Filemón no siembra una palabra, no toma una acción, no tira un brazo, o sea, fue compasivo para con los demás. Y él dice, yo me alegro sobremanera cuando al ver cómo muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Entonces, a la luz de esto, un Pablo exhortando, animándolo, reconociendo su valor, su corazón, su amor a Dios, su amor a la gente, su ejemplo, le dice el versículo 8, por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas. O sea, lo que Pablo le va a plantear a Filemón pidiéndole que haga, él dice, yo te lo pudiera decir, no como pedírtelo no como un favor, sino porque es lo correcto. Cuando dice la Biblia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Cuando de justicia se habla en la palabra de Dios, tiene que ver, hermanos, con lo que es correcto. O sea, el que busca a Dios y lo que es correcto, lo que manda Dios, lo que espera Dios. Y él está diciendo, yo pudiese simplemente decirte, mira, you're walking out of line, estás caminando fuera de orden, alíñate de nuevo. O sea, te lo pudiera pedir y exigir, dice él, ¿no? Como una corrección de parte de Dios. Sin embargo, Pablo está tomando la ruta larga al corazón de Filemón y le dice, te lo pudiera exigir, pero te lo voy a pedir. Pero por amor, dice el versículo 9, prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. No sé si pueden entender. Esta es una carta, ¿qué decíamos al inicio? Una carta muy personal. Personal, hermanos. O sea, esta es una carta donde Pablo está con su corazón en la mano, escribiéndole de manera específica sobre un tema específico a Filemón. Y le dice, entonces, después de apelar, de reconocer su testimonio de vida, reconociendo su autoridad apostólica, pero no apelando a lo que te voy a decir, no lo digo como así dice el Señor, sino como un favor, considerando mi vejez, mi situación presente de que estoy preso. Oigan lo que le dice el versículo 10. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Te ruego que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Bondad, ya decíamos, tiene que ver con la intención de hacerle el bien, de no reservarle el bien a otra persona. Yo te ruego que tú le hagas el bien a mi hijo Onésimo. Usted dirá, oh, pero Pablo tenía hijos. Dice entonces, se lo explica, dice, me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. ¿Quién sabe? Algunos especulan que este Onésimo era un conocido de Pablo, un conocido de Filemón.
si lo conoció estando en la cárcel, probablemente no fue que Onésimo le fue un sábado, día de visita, a visitar al apóstol Pablo. Por lo que vamos a leer en el contexto, es posible que él se haya llevado un par de semáforos y cayó preso. Y ahí en la cárcel, entonces se topa con el apóstol Pablo y echan sus conversados. Y es ahí en ese contexto de aquí estamos y ahora qué, ¿no? O sea, Pablo, como le es natural, le habló del Señor, le habló de su fe. ¿Cuántos estuvieron aquí para las 7 palabras en Semana Santa? Cuando hablábamos, ¿no? Y Juan Ortiz hizo una gran labor transmitiéndonos ese sentir de ese episodio de Jesús. Cómo Jesús en medio de su dolor en la cruz had a peace of mind, o sea, y no peace de paz, sino peace de pedazo de mente, para concentrarse en la salvación de ese malhechor. ¿Recuerdan cuando se reflexionaba? O sea, cómo en medio de su dolor pudo escuchar la petición del malhechor, pudo decirle, sí, yo te voy a, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, cómo se pudo conectar y ser, aún en sus últimas, una herramienta de evangelismo en las manos del Padre. ¿Cuántos están conmigo? Y aquí estaba el apóstol Pablo en la cárcel y no estaba, no, escarbando un hoyito, no en la pared para ver cómo se iba a escapar, ni viendo a ver como en Tesalónica, que estuvo preso y pegó muchas sábanas y se tiró por una cosa y escapó. Aquí no estaba el apóstol Pablo viendo, preocupado primordialmente de cómo yo voy a salir de esta, sino que se conectó con Onésimo. Y recuérdense que inclusive el apóstol Pablo en una de sus cartas dice, aquí todos los del pretorio, o sea, cuando estaba en Roma preso, muchos, gente notoria, gente de posiciones, han venido a los pies del Señor fruto de mi predicación aquí. ¿Cuántos están conmigo, hermanos? O sea que no importa la circunstancia en que tú te encuentres, tú tienes la oportunidad de ser luz, de ser sal a los demás. Y aquí estaba Pablo diciendo, mire, yo te suplico, que es una palabra fuerte porque aquí está Pablo rebajándose. Primero, no asumió su autoridad apostólica. Pudo haberle mandado una raya a Filemón. Filemón, esto es lo que hay. O sea, deja tu niñería, ¿sí? ¿Qué? Arréglate con Onésimo. O sea, tú no puedes seguir con esa actitud con ellos. Eso crea mala sangre, daña el clima de la iglesia. Arreglen su problema. La próxima vez que te dirija la palabra, quiero oír buenos reportes y no que estamos en las mismas. O sea, él pudo haber tomado un hardcore line, o sea, una línea dura de confrontación. Sin embargo, vemos un apóstol Pablo tomando una ruta sumamente larga. Te lo estoy pidiendo como un favor. Mira, yo soy una persona ya de edad. Estoy en una situación precaria. Inclusive le dice, te suplico. O sea, que es una muestra de humildad, hermanos. O sea, te suplico, te ruego. O sea, mire, o sea, me doblo hacia ti. O sea, te suplico por el amor a Dios, ¿no? Le dice que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Dice el versículo 11, Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. ¿Qué habrá pasado? O sea, vuelvo y digo, tema para especulación, pero evidentemente Onésimo tuvo capítulos con Filemón en el pasado que no terminaron muy bien. ¿Cuántos están conmigo? O sea, y el mismo apóstol Pablo dice, o sea, Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Un antes y un después, hermanos. ¿Cuántos aquí tienen un antes y un después? Por si tú no lo sabías, tu antes no era muy allá de nada. O sea, ¿cuántos pies tú no pisaste? ¿Cuántos sinsabores tú no creaste? ¿Cuántas malas noches tú no provocaste? ¿Cuántas frustraciones tú no sembraste en el pasado? Sin embargo, here you are. O sea, aquí estás tú. Probablemente, con el favor de Dios,
una mejor versión de ti en las manos de Dios, donde hoy tú estás experimentando una realidad distinta a la que viviste en el pasado. De modo tal que le está diciendo Pablo, mira, en un pasado yo sé que Él te fue un fastidio. Él no te fue útil. Entiéndase que Él no te aportaba en lo más mínimo. Por el contrario, te contrarrestaba. O sea, te fue una pesada carga. Te hizo vientos contrarios. O sea, fue una carga a tu globo que quería despegar. Era un saco de arena que no te permitía alzar vuelo. Y cuando se fue de tu entorno, posiblemente respiraste, Dios mío, gracias, salí de Onésimo, qué fastidio. Una persona que yo conozco que me decía, hay pérdidas que son ganancias, ¿no? Hay personas que se van, que es una ganancia porque, Dios mío, lo que me quité de encima. Y eso puede ser cierto en cierta medida, pero cuando uno piensa en el potencial del perdón y la restauración, lo que pudiese ser si Dios llega al corazón de una persona, lo que pudiese ser si uno extiende un perdón que el otro en lo humano no se lo merece, pero en el espíritu entiendo qué es lo que procede, que le tengo que extender perdón. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Pablo se invirtió en este Onésimo de tal modo que él mismo, los que están en la academia, saben que hablamos un poquito de esto en estos días, de la paternidad espiritual, se sentía papá espiritual de Onésimo. Era la persona que había influido sobre su vida. Y me imagino que Onésimo por igual tenía un alto nivel de agradecimiento para con Pablo por su compasión, por sus palabras, por su orientación, por la manera en que lo acogió, cómo lo ayudó conociendo un poco más su fe, acercándolo al Señor. Y una persona que en otro momento del pasado no nos era útil, si viene a los pies del Señor, si nosotros somos capaces de ver las huellas del Señor en su vida, si somos capaces de extenderle perdón, hay una restauración hermosísima que se puede y se debe de dar en esa relación. ¿Cuántos están conmigo? Dice el versículo 13, dice el apóstol Pablo, yo quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia y él me hubiera ayudado de tu parte, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Parece ser también que este Onésimo era un esclavo de Filemón, era una persona atada a nivel de servicio a Filemón. Parece que Onésimo le hizo alguna mala jugada al punto donde Filemón tiró una raya, o sea, y ya no quería saber nada de él. No, pero dice Pablo, no quería hacer nada sin tu consentimiento, sabiendo que quizás Onésimo debía de regresar a estar debajo de la sombrilla de Filemón. Y dice el versículo 15, parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieses tenerlo de regreso para siempre. Hermanos, yo no sé tú, pero yo he vivido eso en mi vida en diferentes contextos, donde uno pierde algo o a alguien por un corto trecho de tiempo para después recuperarlo para siempre. No sé si ustedes entienden lo que el apóstol Pablo está diciendo. Está diciendo, hay circunstancias donde hay un impasse, ¿no? Donde hay un rompimiento, donde los puentes se vienen abajo. Pero lo que sucede en ambas vidas, cada uno por su lado,
o sea, luego se traduce en un proceso de reconciliación. Piensen ustedes en Abraham y Lot en el Antiguo Testamento. Abraham siendo el tío de Lot, familia de sangre, o sea, y llega un momento donde ellos no podían convivir juntos, donde eran como, dicen por ahí, el gato y el perro, o sea, en mi casa hay un gato y un perro, ellos se están tratando mejor, a decir verdad, recientemente. Pero antes, o sea, se vivían, o sea, retando el uno al otro. Y Abraham y Lot, o sea, llegó tal punto de agriamiento entre los dos que, que ellos decidieron, mira, vamos a coger cada uno un camino distinto para respirar mejor. Si tú coges para la izquierda, yo voy a coger para la derecha. Si tú coges para la derecha, yo voy a coger para la izquierda. O sea, no podemos estar juntos. Y a veces hay circunstancias así donde uno necesita un tiempo de separación. ¿Cuántos están conmigo? No, hay momentos donde cobrar un poco de distancia es saludable. Y eso se ve a todo plano, a nivel familiar, a nivel de amigos, a nivel de muchas cosas. O sea, el uno distanciarse por un trecho de tiempo para recoger tus pensamientos y respirar y volver el pulso a 75. O sea, uno tiene que cobrar distancia. Pero hermanos, vemos que después, o sea, cuando se vuelven a encontrar, habían bajado, rescindido las aguas y estaban en una mejor posición de tratarse. Cuando las cosas se le comenzaron a agriar a Lot, fue Abraham que vino de a distancia con un grupo de hombres a rescatarlo, a echarle la mano, ¿no? A asistirlo en su momento de necesidad. Dice el apóstol Pablo, mira, parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieses tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como si me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera, por eso decimos que alguna mala jugada le hizo Onésimo a Filemón, que causó que Filemón no quisiera saber nada de Onésimo. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, dice Pablo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. O sea, ese Pablo no es fácil, ¿no? O sea, él dice, mira, si hay algo pendiente que él te debe, o sea, yo saldo su deuda. Yo saldo su deuda, ¿no? Y entonces él pone el paréntesis, ¿no? Como solo Pablo lo pudiera hacer. Para no mencionarte, o sea, que tú me debes tu alma, o sea, de cuánto será el préstamo de Pablo hacia Filemón. O sea, mira, o sea, todo cancelado en el nombre del Señor. O sea, yo asumo cualquier cosa que él haya hecho en tu contra. Sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor por amor al Señor. Dame ese ánimo en Cristo. Mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido y aún más. Otra cosa, por favor, prepárame un cuarto de huéspedes porque espero que Dios responda a las oraciones de ustedes y que me permita volver a visitarlos pronto. También se está autoinvitando y diciendo que me limpie el cuarto que voy para allá. O sea, pero hermanos, aterrizando y cerrando los pensamientos de esta reflexión, hay personas en tu vida que en un momento no te fueron útiles. Que tú dijiste, esta persona no me suma en lo más mínimo. ¿Para qué yo estoy arrastrando con esta amistad? ¿Para qué yo estoy arrastrando con esta pareja, con este familiar, con este primo, con este hermano? Y eso se da a todos niveles. Yo he escuchado hermanos, ¿no?
que le sacan el cuerpo, los pies a un hermano de carne y sangre que salieron del mismo útero. No, porque ¿qué? No me suma fulano de tal. Si lo llamo, me va a girar, me va a pedir. O sea, ¿cuántos saben de lo que yo estoy hablando? ¿No? O sea, gente que tú sabes que es mejor perder el contacto y quedarte a la distancia, porque si te acercas, si te asomas, o sea, te dicen par de cositas bonitas y tú te das cuenta, ahí viene, ahí está. O sea, de una vez te giran y uno entonces en el apuro, o sea, porque portamos el mismo apellido y si el papá murió, uno cree que le va a salir de noche y le va a alar los pies. Entonces, en el compromiso de ayudar a ese hermano, a esa hermana. Hermanos, hay gente en tu vida, y yo diría, si son de carne y sangre, debería de ser más fácil, y a veces no lo es. Y entonces, si se trata de alguien que no es de carne y sangre, relacionado a uno, como decían de manera vulgar, lo borré con pupú de gato. O sea, lo saqué de mi sistema, o sea, delete, o sea, no quiero, le subí el vidrio, esto para que te vean que yo tengo 53 años, o sea, le subí el vidrio, o sea, no quiero saber nada de esa persona. Y hemos quemado puentes, hermanos, con personas que en su momento parecía que eso era lo mejor. Tú por tu lado, yo por el mío, somos más felices, más contentos, dormimos mejor. Pero hermanos, estamos llamados al perdón. Si hay un mensaje central a la fe cristiana, hermanos, es el tema del perdón. Es el tema de uno dejar ir, de uno soltar, de uno hacer la paz, como dice el apóstol Pablo a los romanos, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz los unos con los otros, en cuanto dependa de mí. Ay, no, yo reavivar esa relación, yo pegarle esa llamada. No, yo estoy muy feliz. Tengo 3 años que esa persona y nos cruzamos. Y un día lo vi en la calle de lejos y por ahí mismo doblé a la derecha porque lo último que yo quería era toparme con esa persona. Hermanos, todos, incluyendo su pastor, ha tenido ese sentimiento. Inclusive tengo un par de testimonios recientes de gente que aunque me he encontrado en parqueos y cuestiones, o sea, y donde gozosamente, porque el que tiene que estar sano soy yo, hermanos, no el otro. El otro puede tener su sal encima y allá él o ella, o sea, pero yo no, o sea, yo no puedo estar afectado por un tema y una indiferencia del pasado. Yo necesito poder abordar la otra persona y mirarle a los ojos y genuinamente decirle cómo tú estás y qué de tu vida y qué de fulano, o sea, y cuéntame, o sea, y hacer una conversación. No, siempre me recuerdo la historia de durante la guerra civil, el Civil War aquí en los Estados Unidos, que se dividió el país en norte contra el sur. Y la tensión entre el norte y el sur fue dura, o sea, y uno estaba enemistado en su propia tierra. Inclusive habían familias separadas por la guerra civil, donde algunos tomaban lado con la parte norte y otros con la parte sur y estaban encontrando en los campos de batalla. Y cuando por fin se terminó la guerra civil y los estados se volvieron a unificar y a hacer la paz, algunos hombres consejeros del presidente Abraham Lincoln le preguntó al presidente Lincoln: ¿y cómo usted va a tratar y asumir a aquellos que desertaron nuestras filas y que se fueron al bando contrario? ¿Cómo tú los vas a tratar? Y el presidente Lincoln dijo: los voy a tratar como si nunca se hubiesen ido. Hermanos, tener esa capacidad de uno not hold it against them, o sea, no guardársela al otro, sino perdonar. Y perdonar aquí parecería más fácil porque Onésimo evidentemente
tiene una conversión. Se acerca, quizás antes él era un mero esclavo de Filemón, una persona callejera, de mente mundana, sin valores, sin principios. Sabrá Dios lo que le robó a Filemón, lo que le hizo a Filemón. O sea, y uno dijera, pero ahora que se convirtió, claro que sí, vamos a perdonarlo. Está en el Señor. A veces, hermanos, hay que perdonar, aun si la otra persona no se ha convertido y venido a los pies del Señor. Porque si tú te reservas el perdón, tú estás siendo casi igual de miserable que aquel a quien tú no estás perdonando. O sea, es como decían por ahí, que el no perdonar es como beberse un veneno esperando que el otro sea el que se muera. O sea, voy a tomar este veneno, pero eres tú que te vas a morir porque tu falta de perdón a ti que te está haciendo un daño horrendo y tú no tienes la capacidad de darte cuenta. Y Pablo está aquí diciéndole a Filemón, te pido, Filemón. O sea, te lo estoy pidiendo a las buenas, aunque te lo pudieras bajar como una línea apostólica. Pero te lo estoy pidiendo a las buenas. Haz la paz con él, recíbelo de nuevo. O sea, él ahora es una persona distinta. Yo sé que tú guardas la fotografía del viejo Onésimo. Este Onésimo ha sido pulido, tratado por el Señor. Tiene un modo distinto de pensar. Es una persona, lo considero un hijo espiritual. Hubiese yo querido quedarme con él, pero entiendo que tiene que volver a ti. Te pido que lo aceptes, que lo asimiles, que lo integres de nuevo al seno de tu hogar. Hermanos, porque cuando nosotros perdonamos, damos paso a la reconciliación. Cuando nosotros perdonamos, damos paso a que una vida nos sea útil, pero no útil de, qué bueno, voy a aceptar a Onésimo de nuevo para que me siga limpiando la granja, esos animales que ha estado una asquerosidad. Y él cuando se fue, no he tenido a nadie que me meta mano ahí limpiando la paja y la comida y los desechos de los animales. No útil por lo que él pueda necesariamente hacer en calidad de servicio para ti. Útil, hermanos, en todo el sentido de la palabra. Donde una persona te va a sumar. Que siempre decimos, ¿no? Las personas que te rodean, ¿te suman o te restan? Es una buena pregunta siempre evaluarnos. Hágalo con todas sus amistades. Esta persona con quien yo hablo por teléfono, con quien chateo por teléfono, con quien me junto 3 veces a la semana, que es vecina, que es familia, que es compañera de trabajo, lo que sea. Esta persona con quien yo soy canchanchan, o sea, esta persona me suma realmente o me resta. Piénselo. Pero me suma o me resta, ¿bajo qué lupa? Bajo la lupa de Dios. Bajo la lupa de la bondad de Dios, de la justicia de Dios, de lo que debe de proceder. La gente que te rodea, ¿te suman o te restan? Porque a los que te restan, póngale un asterisco, hermano. Cambie y altere un poquito la dinámica con esa persona. No necesariamente te diría que quemes los puentes, aunque hay puentes que hay que quemar. Hay personas que realmente por el trato y la cola que uno trae con esa persona, o sea, no hay condiciones actualmente para yo ser de influencia sobre su vida y que esa persona no termine siendo de influencia sobre la mía. Y hay que quemar esos puentes, aunque sea temporalmente. Pero hermanos, o sea, cuando uno da perdón, uno da pie a la reconciliación y la relación se convierte verdaderamente útil. Donde tú eres de bendición a esa persona y esa persona es de bendición a la tuya. ¿Cuántos dicen amén? De modo tal que cierro con esa reflexión, hermanos. Haz inventario en tu familia. Haz inventario en tu red de compañeros de trabajos. Haz inventario con los hermanos de la iglesia. Porque sorprendentemente
aún hasta en un círculo como este, en la casa de Dios, a veces estamos sentados a cierta distancia y nos evitamos por cualquier asunto. Y yo, mientras más lejito, hermanos, o sea, ¿qué nos diferencia de los de allá afuera? O sea, esas son carnalidades, niñerías, o sea, realmente son actitudes pésimas para conservar. De modo tal que les pido que se pongan de pie. Déjenme orar para que el Señor nos conceda este proceso de reflexión. No voy a decir como Pablo, yo, su pastor modesto, ya anciano, ni mucho menos, o sea, no le esperen. Pero como pastor les voy a pedir, considera aceptar a esa persona que ya subió a la pantalla de tu corazón, que mientras yo hablaba se te parqueó en la mente. Esa persona with whom you were at odds at a point, con quien tú estuviste de punta en un momento determinado y dijiste no más. Y sientes que wow, me quité de encima una gran cosa. Es posible que esa persona no sea la misma de antes. Es posible que esa persona te ha buscado el lado, ha querido retomar su amistad, su comunicación contigo. Y tú has sido muy claro en dejarle saber, not interested. O sea, no estoy interesado. El Espíritu Santo va a traer revelación a tu corazón con respecto a esta palabra. El Espíritu Santo te va a revelar con quién tú necesitas hacer la paz, a quien tú necesitas aceptar de nuevo, reintegrar al menú de tu vida. Señor, yo te pido, Padre, que tú trates con nosotros. Espíritu Santo, ven, acércate a este lugar. Aquí estamos, Señor, sensibles a esta palabra, a esta reflexión. Llénanos de ti, Jesús. Háblanos en esta hora. Señor, ayúdanos a tomar acción con respecto a estas personas que tenemos en corazón. Señor, ni siquiera nos permitas a esperar que a él o a ella le nazca abordarme. Señor, que yo pueda ser el primero en tomar los pasos de acercamiento y decirle, tu amistad me ha hecho falta. Mi trato contigo me ha hecho falta. Espíritu Santo, sana nuestros corazones. Espíritu Santo, trata con nuestras vidas. Señor, permítenos cobrar testimonios de esta reflexión a la luz de esta carta sumamente íntima, personal. Pero entendemos, Señor, que tú tienes algo que decirnos por medio de ella en esta hora. Que tu palabra haga aquello por lo cual ha sido hablada, Señor. En el nombre de Jesús, y todo el pueblo de Dios dice amén y amén. Demos un fuerte aplauso al Rey.